El pensamiento. Practica el hábito de la transhumancia. Lo urgente resta tiempo a lo importante. El momento que vivimos no es demasiado propicio para cavilar, especialmente sobre cuestiones que no sean inmediatas. El tiempo que no estamos trabajando, entretenidos o distraídos lo pasamos apagando fuegos. Como vulgarmente se dice, lo urgente siempre anda robando tiempo a lo importante y cuando queremos darnos cuenta, apenas hemos puesto atención en cuestiones como educar a nuestros hijos o atender las relaciones de pareja, las amistades, la familia. Al cuidado de la salud física tratamos de unirle, haciendo encaje de bolillos, pequeñas dosis express para el cultivo del espíritu por medio de sesiones de yoga, meditación, retiros. Por lo general no tenemos un hábito que nos proporcione un espacio de reflexión en torno a los elementos principales que conforman nuestra identidad. A lo largo de la historia, muchos filósofos han considerado esencial generar rutinas que favorecieran, bien porque servían de activación, bien porque eran útiles para desconectar la labor del pensamiento y han encontrado en el hecho de caminar la solución. Desconectar durante un tiempo de obligaciones, levantarse del sofá, de la mesa de estudio, de la silla de trabajo y andar sin intención ni ambición ha sido fuente de inspiración y reposo, pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Sus beneficios dependen en gran medida de la actitud con la que se afronta. Cortar con el estrecho y constreñido campo de las obligaciones diarias y vencer la inercia de la pereza son los primeros pasos si se quiere disfrutar del proceso. Solo entonces se puede pasear y dedicarse un tiempo a uno mismo, deleitándose, sin propósito deportivo, sin tener que imponerse un ritmo concreto, sin mirar los pasos andados, sin medir las pulsaciones. Es importante entender el andar como un elemento específico y constitutivo de nuestra naturaleza. Tenemos un cuerpo diseñado para caminar, unos pies que son el eje motor del organismo. Sin ellos, sin su capacidad de transportarnos, nuestro mundo sensorial estaría limitado a lo concreto e inmediato. Si logramos convertir el paseo en un elemento cotidiano, allá donde estemos, con el simple hecho de practicarlo, tendremos una sensación de familiaridad. Turistas. Cuando viajamos por placer adoptamos el rol de caminante. Asumimos que la marcha no solo es la esencia del viaje, sino que además podemos llegar a disfrutarla. Sabemos que será una experiencia nueva y contamos con una predisposición favorable que nos condiciona. Nos generamos expectativas de apertura que convierten el hecho de caminar en un elemento transitorio e ilusionante. Sucede que, si la estancia es prolongada, entonces fabricamos rutinas de paseo a las que acudimos con alegría. Somos capaces de encontrar deleite en el pasear, puede que movidos por la certeza de saber que son paseos con fecha de caducidad. La toma de conciencia de esta contingencia, de esa nueva rutina que hemos adquirido, puede que sean 15 días, un mes, un trimestre, es el principal impulso que favorece el deleite. La esencia del paseo está en la actitud. En esa nueva mini rutina, durante la que siempre caminamos por las mismas calles y jardines, nos detenemos en el mismo café o hacemos la compra en el mismo supermercado, lo único que varía es la actitud mental. Agudizamos los canales perceptivos y activamos la capacidad analítica por medio de los procesos de comparación. Lo importante no es, por lo tanto, los lugares por donde paseamos, si bien influyen, sino el hecho de asumir una actitud de apertura y de especial receptividad que se transformará en una fuente de placer. Existe una motivación extra proveniente de sabernos foráneos. Lo primero que solemos hacer, de manera casi inconsciente, es iniciar un proceso de adaptación tratando de comprender los resortes del nuevo lugar. Son momentos en los que la cultura se presenta en todo su esplendor. Para que salga a flote es necesario el contraste, la heterogeneidad, el cambio de actitud y el reconocimiento del otro. Hegel ya destacó la importancia del otro considerado como un extraño. Acude al carácter marítimo terrestre de los griegos clásicos para destacar que fue la llegada del extranjero la que asentó la cultura. Los extranjeros, a quienes se debe la formación de centros fijos, eran inmigrantes de naciones cultas, especialmente de las asiáticas. Se puede comparar a Grecia en este respecto con Norteamérica, a donde marchan los descontentos. Y es sabido que los comienzos de la cultura coinciden con la llegada de los extranjeros a Grecia. Si hablamos de rutinas, no podemos obviar la homogeneidad que ha traído la globalización a nuestras vidas, que ha facilitado que nos llevemos nuestras rutinas a cuestas a cualquier parte.
La familiaridad del paseo y la creciente uniformidad que provoca la globalización terminan generando una actitud mental de turista, pero sin la apertura necesaria para aceptar el cambio. Salimos de nuestra familiaridad, pero no abandonamos la mirada cotidiana. Paseamos bajo la perspectiva del mirón, que bloquea cualquier fusión bajo el pretexto de la comodidad y hegemonía de su cultura. El turista se inserta en una rueda preparada para circular por carriles predeterminados, sin imprevistos, y al volver al hogar la experiencia del viaje no trasciende en ningún aspecto vital, si acaso para reforzar la identidad previa, pero rara vez para implementar o modificar algo en pos de una mejoría. Caminar como turista no es pasear en sentido estricto. El turista que inunda las calles de todas las ciudades ha perdido la actitud del viajero que buscaba entremezclarse con lo autóctono allá donde fuese. Para pensadores como Byung-Chul Han, es el resultado de una sociedad hipercultural, donde se abandona la interculturalidad. Ya no se trata de interconectar, de enlazar. El turista hipercultural no marcha hacia un lugar alternativo, hacia un allí, porque la asimetría que otrora existía entre el aquí y el allí ha desaparecido, de modo que el allí, en realidad, es otro aquí, porque es simétrico, provocando que el turista se mueva de un aquí hacia otro aquí. Adoptamos la actitud mental del turista que acude curiosamente en busca del asombro pero que termina limitando su experiencia a una conducta de fascinación, dejando a un lado cualquier opción de mímesis o fusión. La comodidad de nuestra identidad, asimilada en la mayoría de los casos de manera irreflexiva e imitativa, impide cuestionarnos lo que somos, nos imposibilita evolucionar. Sedentarios vs transhumantes. El asunto no se reduce a que hayamos adoptado la posición del turista que perfila Byung-Chul Han, sino que además hemos dejado de ser transeúntes. Transeúnte proviene del latín transiens, transeuntis, el que va de un lado al otro, el que transita. Este transitar implica ir más allá del lugar en el que estás, pero en un mundo globalizado el más allá se ha difuminado, eliminando el horizonte. La actitud vital que determina parte de nuestra identidad se enfoca bajo el paradigma de una geolocalización exacta y precisa, donde el allá se fusiona con el acá. Los espacios, los lugares, los caminos, las direcciones están detallados, acompañados de recomendaciones y valoraciones. Las guías se renuevan al instante, no dejando espacio para desubicarnos y perdernos ni hueco para la sorpresa. Se genera una tendencia a pensar en bucle, promovida por la uniformidad de perspectivas. Nuestro pensamiento se condiciona por los sesgos de esta globalización. Estamos perdiendo la habilidad de transitar hacia ideas heterodoxas, hacia otros puntos de vista que nos ayuden a entender mejor el mundo en el que nos movemos. Esto justificaría, en parte, la necesidad de acudir a fuentes externas que nos ofrezcan visiones desde el otro lado, a buscar enfoques novedosos que consumimos en forma de libros de autoayuda, de sesiones de coaching o de terapias alternativas. Si queremos enriquecer el proceso de formación de la identidad es importante que adquiramos cierto hábito de transhumancia. La transhumancia es el sistema de pastoreo donde el ganado se mueve dependiendo de la estación del año y del lugar. Va adaptándose a zonas de productividad cambiante. Pero no debemos confundir la transhumancia con el nomadismo. A diferencia de este último, la transhumancia posee diversos asentamientos estacionales a los que recurre de manera cíclica, poseyendo un núcleo fijo de estancias que sirven como referentes. La globalización somete al transhumante al sedentarismo, nos priva de la fortuna de ir habitando distintos lugares en los que ir nutriendo las raíces. El transhumante camina hacia donde puede cubrir mejor las necesidades del ganado y, si bien posee un sentimiento de familiaridad allá por donde pasa, no cesa de ir cambiando de ubicación. Saber que tenemos diferentes lugares a los que acudir cuando aprieta la necesidad nos proporciona riqueza y sosiego. Son como posadas en las que nuestra identidad encuentra paz e intimidad porque están habilitadas por y para nosotros. En ellas hemos ido construyendo nuestro ciclo vital, pareja, amigos, familia, compañeros. Son espacios para combatir el sedentarismo mental del individuo hipermoderno que nos priva del contraste y reduce la subjetividad a la experiencia de lo igual, sin cambio, sin alteridad, dejándonos indefensos cuando las dificultades asoman. Pero si no realizamos labores de mantenimiento en estas estancias, se deteriorarán y, al llegar una crisis de identidad, descubriremos que no tenemos refugios. En esos momentos nos veremos obligados a acudir a estancias externas a nuestros contextos y circunstancias. Son los espacios donde habitan los guías de acompañamiento y la autoayuda,
que tratan de orientarnos en ese proceso de extrañamiento hacia nosotros mismos. Cambiar el modo de pensar y adoptar nuevas perspectivas es difícil, de ahí que sea necesario ejercitar tareas de empatía intelectual en torno a ideas, cosmovisiones, doctrinas morales diferentes a las nuestras. Todo ello sin olvidar poner en práctica el hábito mental de la transhumancia, sabiendo que hemos construido diversos y maravillosos albergues donde cobijarnos cuando sea preciso, familia, amigos, ocio, peregrinos. De cara a superar las limitaciones y la monocromía con la que encaramos lo cotidiano, existe una posibilidad de permutar la actitud del turista por la del peregrino. Pensadores como Bauman han presentado esta figura como el paradigma del ciudadano de una modernidad líquida. La metáfora del peregrino es útil para entender la importancia que tiene caminar con una meta. El peregrino es alguien que tiene claro hacia dónde quiere ir, es capaz de programar el viaje y toma conciencia de las vicisitudes del trayecto aceptando cualquier eventualidad por el bien de una meta superior. Posee una actitud de apertura y encuentro, y a su vez se gana el respeto de los lugareños de los sitios por donde pasa, porque estos saben que su presencia enriquece. Peregrinar supone tener un punto de partida y de llegada prefijados, pero también implica saber que cuando acabe el trayecto, se vuelve al punto de partida. Con una salvedad, la persona que partió no siempre es la misma persona que vuelve, el camino se ha convertido en el mejor aliado del cambio. Peregrino significa etimológicamente, el que viaja al extranjero, lo que supone un acercamiento hacia lo extraño con una actitud de aventura. Bauman, sin embargo, analizaba esta figura bajo la perspectiva de un sujeto que fundamenta el trayecto de su vida, su caminar y la dirección a tomar, bajo el eje axial del trabajo, usando como pretexto la vocación. Un peregrino que sometía gran parte de su identidad a su labor productiva y al reconocimiento social. No cabe duda de que el trabajo se ha convertido en la principal referencia de identidad para muchas personas, pero nos llevamos a engaño cuando orientamos el camino de la vida de manera exclusiva hacia el plano laboral. Las personas que viven con pasión su trabajo no lo perciben como deber, pero incluso imbuidos de pasión, muchos trabajos tienen una base rutinaria. Orientar el viaje de la vida, la construcción de la identidad emocional e intelectual en torno al trabajo es un reduccionismo que puede llegar a empobrecer. El viajero es un extranjero que allá por donde pasa se deja seducir por las costumbres, la comida, la arquitectura, el modo de ser de las gentes. Tiene una predisposición hacia el florecimiento personal, al tiempo que evita el ensimismamiento, encerrarse en sí mismo. Cuestiones como el amor, la familia, la solidaridad, el reposo, la contemplación poseen un peso específico de tal calibre que obviarlas durante la construcción de la identidad sería un grave error. Situar el peso de la identidad sobre el trabajo es como elegir ser turista llevando siempre encima una sola visión del mundo allá donde vayamos. A la hora de edificar nuestra personalidad es primordial aceptar la pluralidad de elementos que nos van conformando, ubicando en su debido espacio a cada uno, construyendo las estancias por las que iremos paseando durante las distintas fases de nuestra vida, pero gastar el presupuesto, las energías y, especialmente, el tiempo en el recinto laboral puede suponer un agotamiento por homogeneidad. Nuestro pensamiento, al igual que los aposentos del hogar, está necesitado de variedad. Pero los mecanismos del capital tienden a unificar recintos y presionan para que el hábitat del trabajo sea también el lugar donde comes y el sitio donde descansas, cercenando la riqueza que supone la diversidad y limitando el espacio de esparcimiento, pensar y caminar. Desplazarse usando solo los pies y erguido ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra especie. Mucho antes de ser un Homo sapiens, capaz de organizar microsociedades, fuimos hombres que caminan, Homo ambulet, nos erguimos. Al bajar de los árboles fue, el marchar, lo que nos proporcionó una de las primeras esencias. Muchos filósofos, comenzando por Aristóteles, han visto en la razón el elemento base que nos constituyó como especie, pero olvidaron que en el proceso de hominización el caminar estirado, liberando las dos manos, fue una de las bases que posibilitó que llegásemos a ser lo que somos. Para un bebé, erguirse y dar los primeros pasos es un ejercicio de equilibrio complejo que celebramos porque constituye la apertura del niño al mundo. Es el primer camino hacia la libertad y la construcción de la independencia. Pero sobre todo es un ejercicio de estabilidad. El bebé tiene que ejercitarse y mantenerse en equilibrio mientras aprende a caminar, tiene que fortalecer las piernas y controlar el peso de su cuerpo para comenzar la marcha.
Con el paso del tiempo, caminar se convierte en un proceso mecánico, no necesitamos hacer equilibrios, hemos logrado, a base de práctica, marchar sin problemas. Su esencia es tan poderosa e íntima que solo percibimos su fuerza cuando no podemos hacerlo, cuando algo, una lesión, una fractura, una cuarentena, nos lo impide. Es entonces cuando apreciamos su naturaleza y comprendemos el potencial que encierra. Desde esta perspectiva, pensar es igual que caminar. Aprendemos a pensar a base de práctica y con el paso del tiempo lo ejercitamos sin darnos cuenta. Cuando caminamos podemos hacerlo apresuradamente, con el objetivo de llegar a algún sitio, con lo que lo importante está en el punto de llegada. En tal caso, caminar será un medio para un fin, y el modo en el que lo hagamos será irrelevante siempre que nos conduzca al lugar. Pero si en vez de tener una meta prefijada, lo hacemos por el mero placer de caminar, entonces nuestra relación cambia. Disfrutaremos del paseo y de sus detalles sin presión. Cuando pensamos, podemos hacerlo de modo parecido, con algún objetivo determinado, con una finalidad específica, resolver un problema o analizar una situación, o hacerlo sin cuestiones concretas, dejándonos llevar por el ritmo que nuestro pensamiento desee imponer, esparciéndonos. Salir a pasear, al igual que disponerse a pensar, implica estar dispuesto a ser sorprendidos por elementos imponderables que cambian cada vez que caminamos, es una manifestación a favor del encuentro, con los demás, con la naturaleza, con uno mismo, una apertura al saber. Introducir este hábito supone una manifestación a favor de la lentitud, de la calma, de la distancia. En una sociedad que nos empuja hacia una constante aceleración, Concheiro, en la que la identidad se configura bajo el estigma de la turbotemporalidad, caminar es un síntoma de rebeldía contra el sistema, una rutina contra el capital que está exenta de productividad material. Mientras se camina desaparece la sempiterna incitación a correr que rodea cada minuto de nuestra vida, esa que nos recuerda que no tenemos nunca tiempo suficiente para hacer todo lo que debemos y queremos hacer. Junto a este detalle tampoco podemos pasar por alto que el camino en solitario implica dejarse llevar por la música del paseo, obviando los ruidos que nos aturullan el oído. Al pasear podemos escuchar tanto lo externo como lo interno. Marchar en silencio es otra rebeldía, un acto en el cual el pensamiento se muestra sin constricciones. Bajar de revoluciones, sosegarse, oxigenar el cerebro, se ha demostrado que se incrementa la oxigenación del cerebro un 90% cuando se camina, solo puede reportar beneficios. Por eso cuando uno pasea, cuando deja que su cuerpo salga del anclaje de lo estático, cuando se pone de pie y estira el organismo hacia la verticalidad, se produce un aumento del campo de visión, se expande el horizonte. Lo mismo debería suceder con el pensamiento, hay que procurar siempre tener altura de miras. Para algunos filósofos, los pensamientos que se producen al caminar están más imbricados en la autenticidad, son frescos, salen de fuentes de inspiración naturales, están liberados de espacios cerrados y circulan sin condicionantes, pobres y sin camino. Se puede hacer historia de la filosofía de muchas maneras. La más decimonónica tiene que ver con el modo en el que los autores han tratado de contestar a las grandes cuestiones de la humanidad. Pero se suele pasar por alto el nexo que hay entre la vida de los pensadores y el modo en el que se acercaban a sus ideas. Hay filósofos que creen necesario y fundamental recuperar las biografías para comprender mejor el desarrollo de su pensamiento. El paseo lo podemos entender como una metáfora del proceso filosófico y también como un elemento complementario para la construcción de la identidad. Pasear implica salir del estatismo, abrazar lo dinámico. Sócrates no paraba de ir de un lado para otro de Atenas buscando gente con la que hablar y siempre lo hacía en lugares públicos. Caminaba como medio para un fin, para encontrarse con gente, si bien no tenía ningún tipo de veneración por el caminar. De hecho, en el diálogo Fedro ya apunta el poco interés que tiene por marchar más allá de las murallas de Atenas y que tampoco siente un especial afecto por la naturaleza. Fedro, asombroso, Sócrates. Me pareces un hombre rarísimo, pues tal como hablas, semejas efectivamente a un forastero que se deja llevar y no a uno de aquí. Creo yo que, por lo que se ve, raras veces vas más allá de los límites de la ciudad y que ni siquiera traspasas sus murallas. SOC, no me lo tomes a mal, buen amigo. Me gusta aprender. Y el caso es que los campos y los árboles no quieren enseñarme nada, pero sí, en cambio, los hombres de la ciudad.
Aristóteles es uno de los primeros pensadores que se da cuenta de que el ejercicio de andar es beneficioso a la hora de filosofar, de modo que decide hacerlo con sus discípulos mientras dialogan, y por esa costumbre sus discípulos se denominaron peripatéticos, nombre que se les atribuyó porque caminaban alrededor del patio mientras impartían clase. En realidad, esto responde a un modelo pedagógico esencial que parte de una idea básica: es más fácil aburrirse sentado que en movimiento. Porque en el paseo tenemos la posibilidad de que nuestros sentidos vayan cambiando el paisaje, variando sus percepciones y aumentando el riego sanguíneo. Cuenta Diógenes que Aristóteles era de pierna delgada, y cuando el número de discípulos creció decidió dar clase sentado. Existe otra interpretación más metafórica del caminar que tiene que ver con la definición de movimiento de Aristóteles, que versa sobre el ser en acto y el ser en potencia. El movimiento sería el paso de la potencia al acto. Marchar es una potencialidad humana, pero como cualquier otra, su desarrollo dependerá de cada sujeto. Los hay que cuando aprenden a andar lo hacen solo para los desplazamientos esenciales y, cuando es posible, acuden a transportes que se lo eviten, de manera que apenas adquieren fortaleza en los músculos implicados en el proceso, careciendo de la resistencia para realizar largas caminatas. Con la evolución del pensamiento sucede algo parecido. Los hay que, una vez que han logrado pensar de manera suficiente para su cotidianeidad, deciden no ampliar sus capacidades, dejándose llevar por otros en los asuntos que requieren un poco más de esfuerzo y profundidad. Por otra parte, están aquellos que, una vez que han aprendido a caminar, encuentran en el perfeccionamiento de este proceso una satisfacción de cara a mejorar la fortaleza, la salud y la resistencia, percibiendo que son capaces no solo de aguantar más, sino que además tienen la posibilidad de llegar más lejos. Lo mismo les ocurre a aquellos que quieren profundizar y entrenar su pensamiento. Una vez que descubren el placer y la utilidad de este, no les importa tardar más, siempre que esto les suponga alcanzar sus propias ideas antes que ir a remolque de las ideas de otros. Ya sea paseando o pensando, el objetivo pasa por ejercitarse. Los peripatéticos no han sido los únicos en la Grecia clásica para los que la filosofía y el paseo eran relevantes. Dentro de las escuelas de pensamiento griegas, los cínicos parecían tener una especial predilección por ser errantes, sin convención social, sin camino concreto. Los encontramos en la plaza pública, en las afueras, como invitados en casas de ricos, paseando por palacios reales, pidiendo limosna a estatuas o corriendo de un lado a otro, como hacía Cratz mientras se ejercitaba. Caminaban tanto que las sandalias apenas les duraban, de ahí que en muchas ocasiones fueran descalzos. La filosofía del cínico solía ser oral, algunos huían del estatismo que suponía tener que sentarse a escribir. Su pensamiento se representaba en su forma de vivir, no en los libros, lo esencial estaba en la acción, en el ejemplo. Salían a vivir, pasear y dialogar. Vivían al aire libre, se refugiaban en toneles, en tinajas, hacían el amor en los pórticos y se declaraban ricos. Así lo testimonia Frederick Ross. Soy más rico, dice el cínico, que cualquier gran propietario, pues la tierra es mi dominio. Mis propiedades no tienen confines. Mi casa es más amplia que ninguna otra, o mejor, tengo tantas como quiero, tantas como recovecos hay en las rocas o cuevas en las colinas. Tengo más reservas de alimento y de bebida que nadie, pues bebo hasta reventar del agua de las fuentes. El cínico tampoco conoce fronteras, pues está en su casa donde quiera que sus pies lo lleven. Es ciudadano del mundo. Para el cínico la riqueza pasaba por deshacerse de las convenciones sociales. Es una concepción muy alejada de la actualidad, en la que el pobre es aquel que, o bien no ha desarrollado las potencialidades, o bien cree que no posee ninguna. Escalando ideas, Nietzsche. Nietzsche confesaba que era capaz de distinguir las ideas que habían sido producidas dentro del estatismo y los espacios cerrados de aquellas que habían surgido de la libertad del paseo. No somos de aquellos que llegan a pensar solo entre libros, ante el estímulo de libros, estamos habituados a pensar al aire libre, caminando, saltando, ascendiendo, bailando, de preferencia en las montañas solitarias o muy cerca del mar, allí en donde hasta los caminos se vuelven pensativos. Nuestras primeras preguntas para valorar un libro, un hombre y una música son: ¿puede caminar? A la hora de pensar, el hábito de caminar facilita la filosofía aunando pensamiento y contemplación. Ensayistas como Ramón del Castillo creen ver un tipo de filosofía diferente en aquellos que son grandes andarines.
Para algunos intelectuales, los pensamientos que se producen cuando caminamos no siempre tienen la intención de profundizar sobre las cuestiones esenciales de la vida, ya que el caminar suele favorecer un tipo de análisis transitorio y contingente. A cambio pueden aclarar ideas o resolver cuestiones pendientes que, si bien no modifican nuestra identidad radicalmente, sí pueden ser lugares desde los que construir la personalidad. Para Nietzsche lo importante se produce durante el paseo. Se piensa mejor al aire libre porque no se tiene la influencia de los pensamientos de otros que emergen cuando uno lee sus libros y se contamina de sus palabras. Caminar y pensar en soledad puede ser enriquecedor si uno no quiere dejarse contagiar por las ideas que los demás tratan de imponer. Leemos rara vez, pero no por eso leemos peor, o cuán rápido adivinamos cómo ha llegado alguien a sus pensamientos, si es que lo ha hecho sentado ante el tintero, con el vientre oprimido, la cabeza inclinada sobre el papel, o con qué rapidez terminamos también con su libro. El intestino apretado se delata a sí mismo, se puede apostar que es así, de la misma manera como se delata el aire de la habitación, de su techo, de su estrechez. Esta escena describe la influencia que tiene en nuestro estado de ánimo el intestino. Cuando está sentado es pesado, su actividad es limitada y aumentan las posibilidades de obstrucción. Ponerse de pie y caminar implica estirar el intestino y activarlo, acelerar la circulación de la sangre, facilitar la digestión. En Nietzsche, la relación entre su obra y el caminar se puede percibir de manera literal. Conocedor de la concepción heraclítea sobre el movimiento, está convencido de que las mejores ideas se nos ocurren cuando caminamos. Emprendía la marcha para filosofar, pero también pensaba que el dinamismo era una fuente de inteligencia. Estar sentado el menor tiempo posible, no dar crédito a ningún pensamiento que no haya nacido al aire libre y pudiendo nosotros movernos con libertad, a ningún pensamiento en el cual no celebren una fiesta también los músculos. Todos los prejuicios proceden de los intestinos. La carne sedentaria, ya lo he dicho en otra ocasión, es pecado contra el Espíritu Santo. Podemos concluir que no se escribe solo con la mano, sino que, además, el pie es una fuente de producción y de inspiración igual o más valiosa. Uno de los criterios más curiosos que usa el filósofo alemán para saber si el pensamiento que nos llega es adecuado se relaciona con la emoción del baile. Si cuando descubrimos una idea, ésta se acompaña de un impulso alegre hacia el baile, entonces es que la idea pinta bien, pero no todo fue baile para él. Debido a que padecía fuertes jaquecas y vómitos, Nietzsche dio grandes caminatas, casi siempre en solitario, para olvidar el dolor. Empleaba gran parte de su jornada en marchar por lugares escarpados, por senderos montañosos, en medio de la naturaleza. En el pueblo de Sis María, en los Alpes, llegaría a andar 8 horas diarias, y fue en esos paseos en los que encontró la inspiración para escribir su obra El paseante y su sombra. Solía llevar encima una libreta y un lápiz y se detenía para anotar el flujo de ideas que le invadía durante el trayecto. Como bien recalca Frederick Gross en su obra Andar, una filosofía, en los 10 años en los que más paseó, fue precisamente cuando escribió sus mejores obras, desde Aurora hasta la genealogía de la moral, desde la Gaia Ciencia hasta Más allá del bien y del mal, sin olvidar así habló Zaratustra. Nietzsche solía optar por senderos ascendentes. Elegía rutas que tuvieran inclinación porque implicaban cansancio y atención por igual. Pero, sobre todo, porque a medida que uno sube el aire está menos contaminado. No es mala metáfora la de habituar a nuestro pensamiento a estar en constante subida, una manera de exigirnos, paso a paso, un nivel de profundidad mayor en los análisis que realizamos y así lograr escalar, idea tras idea, para que cuando nos detengamos a mirar todo se nos presente más claro y tengamos una perspectiva amplia sobre lo que estamos haciendo. Todo acabó para Nietzsche cuando, poco a poco, perdió la coherencia. En la ciudad de Turín, en 1889, durante uno de sus paseos se abrazó al cuello de un caballo, llorando sin parar e impidiendo que lo despegasen de él. Tras ese episodio escribió una serie de cartas a sus amigos y las firmó con el nombre de Dios o de Dionisos. Insultaba a la gente, declamaba discursos incoherentes y parecía carecer de control, llegando a la locura. Lo internaron en una clínica de Basilea en busca de una mejora, pero no lograron revertir su estado. De allí pasaría a Jena, y después su madre lo acogería en la casa de Naumburgo, donde se ocuparía de él hasta la muerte de ella en 1897. Será su cuidadora durante 7 años, en los cuales Nietzsche apenas recobrará el discernimiento.
No deja de ser irónico que una parálisis lo terminara postrando en una silla de ruedas impidiéndole pasear por su propio pie. Aquel torrente de dinamismo terminará desapareciendo, llegando a su punto final en el año 1900. Construir la rutina, Kant y Schell. Los beneficios de pasear son incuestionables. Cuando el paseo es en solitario, se puede orientar para despejarse de una jornada de trabajo, de un confinamiento hogareño, o, como vimos con Nietzsche, para buscar la inspiración necesaria para crear y organizar el microcosmos de cada uno. De entre los paseantes más famosos del mundillo filosófico cabe destacar a Immanuel Kant. Caminaba no tanto para buscar inspiración filosófica sino más bien para obligarse a hacer ejercicio. Era un hombre extremadamente rutinario, ordenado, metódico hasta la saciedad y de costumbres férreas e inamovibles. Podríamos afirmar que el modo en el que vivió se refleja en la extrema organización de su agenda y en su producción filosófica. El tema de la rutina, del que ya hemos hablado, es otro de los elementos esenciales en lo que atañe a la creación de una identidad lo suficientemente satisfactoria como para sentirse a gusto con uno mismo. Es fundamental erigirse en constructor de una rutina en la que sentirse cómodo, en la que disfrutar. Si somos capaces de construirla, no será necesario andar rompiéndola en busca de estímulo. De cualquier modo, es aconsejable evitar el fanatismo e intransigencia de Kant, que afirmó que no se casaba para no distraerse de sus objetivos filosóficos ni de sus rutinas, a las que tenía en gran aprecio. Es archiconocido en el mundo de la filosofía que todos los días Kant paseaba por las mismas calles, a la misma hora y al mismo ritmo, y lo hacía en solitario. Siempre para despejarse, pero también para ejercitarse, y lo hacía en soledad porque quería respirar por la nariz, pensaba que mejoraba su salud, e ir acompañado le forzaría a hablar, rompiendo así el ritmo de respiración. Iba siempre a pasear a una pequeña alameda de tilos que había en la ciudad de Königsberg, ahora se llama el Paseo de los Filósofos, y le daba 8 vueltas. No importaba que lloviera, hiciera frío o calor, él nunca faltó a su rutina. Solo se conocen 2 episodios en los que se desvió de esta. Un día se marchó a comprar un ejemplar de un libro de Rousseau, el Emilio, y la otra ocasión fue para obtener noticias de la Revolución Francesa. Por lo demás, no transigió en cambiar su rutina nunca. En ocasiones, cuando el tiempo no acompañaba, su criado, el viejo Lampe, solía ir unos pasos detrás con un inmenso paraguas o alguna prenda de abrigo, por si cambiaba el tiempo durante el paseo. Tampoco son malos los consejos de uno de los amigos de Kant, Schell. Para este alemán el paseo relaja las tiranteses del cuerpo producidas por el trabajo, generalmente en posiciones sentadas o con poca actividad. Esto implica una tensión y una quietud que genera nerviosismo. Para descongestionarse es importante aprender a pasear y, entre las condiciones que Schell aconseja, en el caso de pasear por la ciudad, se encuentra la de buscar lugares anchos donde exista suficiente distancia entre las personas y que éstas sean bastantes como para distraerse. Y si se pasea por el monte es conveniente que se haga por sitios donde se pueda cambiar el paisaje, mezclando montañas, valles, arboledas, para favorecer la diversidad de colores, de formas, olores, que potencien la capacidad de imaginar y de crear. Por último, el señor Schell nos aconseja, a ser posible, ir alternando los paseos urbanos con los campestres y procurar no mostrar predilección por ninguno, valorando el tiempo de vida, Thoreau. Si existe un pensador singular que ha sabido construir sobre el hecho de pasear toda una filosofía de vida es Thoreau, Massachusetts, 1817 a 1862. Fue un alumno brillante de la Universidad de Harvard, donde cursó estudios clásicos de filosofía, retórica, ciencia. Demostró parte de su carácter cuando decidió no pagar los $5 que costaba recoger el diploma que le acreditaba como licenciado por Harvard. Se rumorea que lo hizo como protesta contra la piel de oveja que se usaba para realizar dichos diplomas. Después de su graduación, durante unas semanas, impartió clase en un colegio público de la ciudad de Concord, aunque decidió abandonar su trabajo principalmente porque no aceptaba tener que ejecutar el castigo corporal sobre los alumnos, si bien también se cree que la negativa del centro a permitirle impartir clase paseando por el bosque fue determinante. Junto con su hermano fundó una escuela donde el paseo sería una seña de identidad curricular, pero al poco tiempo este murió y tuvo que cerrarla. Entabló amistad con el filósofo Emerson, 14 años mayor que él. Sería este el que, conociendo el potencial del joven, le animase a escribir.
Se hizo preceptor de los hijos de Emerson durante un tiempo. Poco después trabajó en la fábrica de su padre, que era fabricante de lápices, pero decidió romper con todo para irse a vivir a los Bouks, en un terreno que Emerson tenía al lado del lago Golden. Allí Thoreau se construyó su propia cabaña y pasaría 2 años en soledad tratando de llevar una vida sencilla. Durante ese periodo se negó a pagar impuestos porque estaba en contra de la guerra mexicoamericana y de la esclavitud, y no quería que su dinero contribuyese a favorecer dichas cuestiones. Lo llevaron a prisión, donde apenas pasó una noche porque alguien le pagó la fianza, en contra de su propia voluntad. Thoreau se había declarado insumiso y pensaba que el lugar más consecuente para él era la cárcel. A su salida escribió un ensayo sobre la desobediencia civil que se ha convertido en un clásico sobre esta cuestión. En su estancia en los bosques logró autoabastecerse y dedicó el resto del tiempo a pasear, leer y escribir. Los paseos fueron de tal importancia a lo largo de su vida que dejó escrito un tratado sobre el arte de caminar. Su conexión con la naturaleza fue tan estrecha que ésta se convirtió en un lugar de refugio y celebración. Diseñó toda una filosofía económica donde el valor de la producción debería medirse no tanto por la ley de la oferta y la demanda sino por la cantidad de vida que uno tiene que dar mientras produce, es decir, lo importante es calcular cuánta vida se pierde en ese proceso. Trató de eliminar las necesidades superfluas y concluyó que para vivir hacen falta un techo, una cama, una buena manta para el frío, una mesa y 3 sillas, una para sentarse, otra silla para la amistad y una tercera para la compañía, una sartén, una olla, un pequeño espejo, cubiertos y poco más. La gran mayoría de estas cosas que tenía en la cabaña habían sido construidas con sus propias manos, y las menos habían sido compradas por muy poco dinero, lo que implicaba gastar poco tiempo de vida. Esta manera de enfocar la economía está cargada de un humanismo casi primitivo que unía a Thoreau con la naturaleza. Defendía que con el solo hecho de cultivar el jardín y recolectar algo, el resto del tiempo era libre y se podía usar para hacer aquello que nos complaciera. En su caso, dar largos paseos de 4 horas donde gustaba de dejarse sorprender por lo que denominaba el espectáculo de la naturaleza. Es cierto que son otros tiempos, que las exigencias laborales son mayores, pero no es menos cierto que la gran mayoría de nuestras necesidades no son tales. El modelo de evaluación que Thoreau propone como escala de valores en la vida, cuando menos, debería darnos para un rato de reflexión. Descubrió que el paseo era un acto de libertad porque es un tiempo propio, sin presión ni constricción. Aprender a pasear desde esta perspectiva no es otra cosa que un acto de rebeldía contra el capital. Es optar por una acción de vida antisistema. Caminar sin otra pretensión que esa implica no marcar objetivos de consumo, no exponerse como producto, no estimular la posesión sino todo lo contrario, tomar distancia, entrar en una dinámica de la contemplación, rebelarse contra las prisas y la aceleración, deambular de manera parsimoniosa sin que te establezcan el rumbo. Supone ser el dueño de tu atención y responder a estímulos peregrinos. Desde esta disposición, caminar, pasear, no es precisamente una actividad que se haya potenciado desde los altares del capital, el andar y la política. Por último, no me gustaría pasar por alto uno de los aspectos más interesantes del caminar como manera de complementar la formación de nuestra personalidad, las marchas multitudinarias, las manifestaciones. Durante mucho tiempo, la personalidad del sujeto ha tenido un anclaje importante en identidades sociales determinadas que consideraba parte de su esencia. La comunidad era una extensión de la identidad, un lugar de encuentro y cohesión, pero también una adjetivación que nos constituía. Ser obrero de la construcción, docente, ser católico o hincha del Atlético de Madrid era un estímulo para salir a la calle a encontrarse con los que compartíamos esa identidad. Caminábamos juntos para estar juntos. Pero, como ya hemos analizado, de entre todas las identidades que adquiríamos, la que más potencia ha desarrollado ha sido la laboral. La mejor manera de reivindicar los derechos laborales era salir juntos y manifestarse, hacer fuerza de grupo, imponer la presencia física de la masa. Los intereses particulares coincidían con los colectivos y la cercanía del contacto físico en estos grupos afianzaba las demandas. Pero con la llegada de las redes sociales, la transformación psicológica del trabajador en emprendedor y el auge del hiperindividualismo, las grandes marchas conjuntas han ido perdiendo vigencia e identidad.
La virtualización de la vida ha provocado la aparición de la generación de indignados de sofá que manifiestan simpatías o antipatías con los ideales a través de la individualidad de su perfil virtual. Han transformado una movilización real en un griterío digital. Los tiempos en los que Gandhi era capaz de movilizar a toda una nación contra el colonialismo inglés a base de marchar de manera pacífica quedan muy lejos. Marchas como la de la sal, en 1930, son cada vez más escasas. Con ella Gandhi denunciaba el monopolio de los ingleses con este producto. Comenzó a caminar desde su ashram, escuela de meditación, acompañado de 78 discípulos y marcharon durante 40 días hasta llegar a orillas del mar. Allí se rebeló contra los ingleses que poseían la explotación de las salinas, cogiendo con su mano un puñado de sal. Durante el trayecto, todos los lugares por donde pasaban se engalanaban y la gente echaba pétalos de flores para aliviar el paso de los marchadores. Poco a poco se fue uniendo más y más gente hasta llegar a completar varios miles de personas que lo acompañaron caminando. Para ellos, estas largas caminatas no solo eran un modo de denuncia y de reclamo, a esto se le unía un ejercicio de autocontrol y disciplina que les facilitaba ese extraordinario pacifismo con el que permanecían quietos ante los golpes de la policía. Eran marchas a un ritmo tranquilo, una apología de la parsimonia que se manifestaba como un contrapunto a la rapidez del modelo de vida occidental. La marcha combate la ira mediante el agotamiento y purifica. Cuando los satyagrahis llegan al mar, su indignación se ha vaciado de todo odio y de toda ira, ya no es más que una determinación tranquila de transgredir la ley porque la ley es injusta e inicua, hasta tal punto que desobedecerla se convierte en un deber que se cumple con tanta firmeza y tanto sosiego como el rezo. F. Gross. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.